Hoy por la mañana sentiste algo raro y no supiste explicarlo. No fue miedo, no fue tristeza, fue como si alguien estuviera ahí contigo, aunque estabas sola en tu cuarto. Y te quedaste quieta un momento, sin moverte, como esperando que pasara otra vez, pero no dijiste nada, no se lo contaste a nadie, porque a tu edad ya aprendiste que hay cosas que si las dices en voz alta, la gente te mira raro. Pero yo te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho así de claro. Eso que sentiste no fue tu imaginación. Y hoy vamos a hablar de las 7 señales de que un ángel te está protegiendo ahora mismo. No mañana, no en el futuro. Ahora, mientras escuchas esto, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque la última señal es la que más cuesta entender, y es la que probablemente más necesitas escuchar hoy. Mira, hay algo que pasa con los ángeles que casi nadie te explica bien. En la iglesia te dicen que existen. En los videos te ponen imágenes bonitas con alas y luz dorada. En los cuadritos que venden en el mercado, los pintan rubios y con cara de niño. Pero nadie te dice cómo se siente cuando un ángel está actuando en tu vida de verdad. Nadie te describe lo que pasa en lo cotidiano, en lo que tú vives todos los días, cuando la protección de Dios se activa a tu alrededor. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. No te voy a dar una clase de teología, no te voy a hablar en un lenguaje que necesites diccionario para entender, te voy a mostrar cosas que probablemente ya te pasaron y que no las reconociste por lo que realmente eran. La primera señal es una que casi todas hemos vivido, pero que descartamos demasiado rápido. Es esa paz que no tiene explicación, esa calma que llega de repente cuando todo a tu alrededor está hecho un desastre. Piénsalo un momento. Ha habido noches en tu vida donde la situación era terrible. Los problemas estaban ahí, igualitos que antes. La enfermedad seguía ahí. La deuda seguía ahí. El hijo que no llama seguía sin llamar. Nada, absolutamente nada, había cambiado por fuera. Pero de pronto, sin razón lógica, sin que nadie te dijera nada, sentiste una paz, como un abrazo por dentro, como si alguien te cubriera con una cobija calientita en pleno invierno del alma, como si te dijeran al oído, con una voz que no tiene sonido, pero que se escucha más fuerte que cualquier ruido: tranquila, yo estoy aquí, no tienes que resolverlo todo tú sola. Y tú, siendo la mujer inteligente que eres, la mujer que ya ha vivido mucho y que no se deja engañar fácil, te dijiste a ti misma: no, eso es mi mente. Es que ya me cansé de preocuparme. Es que ya se me agotó la angustia. Pero no, hermana. Eso no fue cansancio emocional. La Biblia dice en el Salmo 34, verso 7: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjate en esa palabra, acampa. No dice que pasa volando. No dice que te visita un ratito y se va corriendo porque tiene otras cosas que hacer. No dice que te echa un vistazo de lejos y sigue su camino. Dice que acampa, que se instala, que pone su tienda junto a la tuya y no se mueve. Como cuando alguien llega a tu casa y en vez de sentarse en la orilla del sillón con cara de que ya se quiere ir, se quita los zapatos, se acomoda y te dice: no me voy a mover de aquí hasta que estés bien. Esa paz que sentiste en medio de la tormenta no fue casualidad, mujer de Dios. Fue la presencia de alguien que estaba acampado a tu lado y que te transmitió su calma sin que tú lo pudieras ver con los ojos. Hay cosas que no se ven, hay cosas que se sienten con el alma, no con la piel, y la protección angelical es una de ellas. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa paz inexplicable alguna vez? Yo sé que sí, yo sé que ahorita estás asintiendo con la cabeza. Quédate con ese recuerdo porque lo que viene ahora le va a dar un significado completamente nuevo a ese momento. La segunda señal tiene que ver con algo más concreto, más visible, más fácil de señalar. Y es esa vez que te salvaste de algo y no supiste cómo. El día que ibas cruzando la calle distraída pensando en tus cosas y algo te detuvo. Una fuerza que no puedes explicar te jaló un paso para atrás, justo antes de que pasara un carro que venía volando y que no habías visto. La vez que te ibas a subir a un camión y algo en tu pecho te dijo que no, que esperaras el siguiente, y después te enteraste de que ese camión tuvo un accidente.
La noche que te despertaste sin razón alguna a las 3 de la mañana con una urgencia rara y fuiste a revisar la estufa, y resulta que una llave se había quedado abierta y la cocina olía a gas. La tarde que te resbalaste en la banqueta mojada y en vez de caerte y romperte la cadera, que a nuestra edad eso es cosa seria, algo te sostuvo. No supiste qué fue, pero algo te sostuvo. Hay cosas que la gente llama coincidencia. Hay cosas que la gente descarta como casualidad, como buena suerte, como me fue bien, pero cuando llevas años caminando con Dios, aprendes que las coincidencias tienen nombre. Y muchas veces ese nombre es protección. El libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 2, dice algo que a mí me pone la piel chinita cada vez que lo leo. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues, gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. Fíjate bien en esas dos palabras, sin saberlo. Eso quiere decir que los ángeles actúan en tu vida de formas que tú no reconoces, que hay protección sucediendo a tu alrededor que tú no ves, que tú no percibes, que pasa tan desapercibida como el aire que respiras, que hay momentos, muchos más de los que imaginas, donde fuiste librada de algo terrible y ni cuenta te diste, y eso no te debe dar miedo, te debe dar una paz inmensa, porque quiere decir que alguien está cuidándote incluso cuando tú no estás poniendo atención, incluso cuando estás dormida, incluso cuando ya te diste por vencida y dijiste, ya no importa. Piensa en tu vida, hermana, piensa con calma. Piensa en todas las veces que algo pudo haber salido muy mal y no salió. Todas las veces que llegaste bien a tu casa cuando la calle estaba oscura y el barrio peligroso. Todas las veces que el doctor esperaba lo peor y los análisis salieron mejor de lo que pensaban. Todas las veces que el dinero no alcanzaba, que sacabas la cuenta y no daba por ningún lado y de repente alguien tocó tu puerta o apareció un trabajito o una vecina te trajo algo o llegó un dinero que no esperabas y te alcanzó. Exactamente lo que necesitabas justo cuando lo necesitabas. Eso no fue suerte. Eso no fue el universo acomodándose solo. Eso fue un ángel cumpliendo su asignación sobre tu vida. Pero lo que sigue es lo que realmente te va a marcar. Así que no te me vayas. Quiero contarte una historia que tiene que ver con una mujer que estaba completamente sola, completamente rota, completamente convencida de que Dios se había olvidado de ella. Y cuando digo completamente, es completamente, sin una gota de esperanza, sin un solo motivo para creer que las cosas iban a mejorar. Esa mujer se llama Agar. Agar era una esclava. No eligió su vida. No eligió dónde nacer, ni de qué color tener los ojos, ni a qué casa pertenecer. No eligió con quién estar. No eligió tener ese hijo que llevaba en el vientre. Todo, absolutamente todo lo que le pasó, fue decidido por otros. Ella era una ficha que otros movían en su juego. Y cuando las cosas se pusieron difíciles en la casa, cuando la tensión entre ella y Sara se volvió insoportable, ¿sabes qué hicieron? La echaron, así, sin más. Como quien tira algo que ya no le sirve, como quien saca un mueble viejo a la banqueta. Sara, la señora de la casa, le dijo que se largara. Y Abraham, fíjate bien, Abraham, el hombre de Dios, el patriarca, el padre de la fe, el amigo de Dios que la Biblia pone como ejemplo de obediencia para todas las generaciones, la dejó ir, no peleó por ella, no dijo, espera, busquemos una solución, vamos a hablar. Le dio un poco de pan, un odre de agua, y la mandó al desierto, con su hijo. ¿Te imaginas lo que sintió esa mujer? Yo me la imagino caminando por la arena caliente, con el sol arriba quemándole la cabeza, cargando a su niño, viendo cómo el agua se iba acabando sorbo a sorbo. Cada trago era un trago menos. Cada paso la alejaba más de la única casa que conocía, sin mapa, sin destino, sin nadie esperándola en ningún lado, sola, y no sola porque ella decidió irse a buscar una vida mejor, sola porque la desecharon, porque la consideraron un problema, porque los que debieron cuidarla la sacaron de su techo como si ella no valiera nada, y el agua se acabó. Así, tal cual. Se terminó.
Y con el agua se terminaron las fuerzas, se terminó la esperanza, se terminaron las ganas de seguir caminando. Y llegó un momento donde Agar hizo algo que a mí me destroza el corazón cada vez que lo leo. La Biblia lo cuenta con un detalle que no es casualidad que esté ahí. Dice que Agar puso al niño debajo de un arbusto, a la poquita sombra que había, se alejó de él como un tiro de arco, lo más lejos que pudo para no verlo, y dijo 5 palabras que pesan como piedras. No quiero ver morir a mi hijo. Se sentó y lloró, sola en el desierto, con la cara entre las manos, sin nadie que la viera llorar, sin nadie en el mundo a quien le importara que ella estuviera sufriendo, sin Dios, o al menos eso pensaba ella. Porque cuando estás en ese nivel de dolor, cuando ya tocaste fondo y el fondo se rompió y caíste más abajo, es casi imposible creer que a alguien allá arriba le importes. Quédate conmigo aquí un momento. No te adelantes al final feliz. No te brinques esta parte. Quédate en este momento con Agar. Porque yo creo que más de una mujer que me escucha sabe exactamente lo que es sentarse a llorar así, sola, en silencio, sin que nadie se entere. Puede que tu desierto no sea de arena ni de sol, puede que sea la sala de tu casa a las 11 de la noche, con la tele encendida, pero sin verla de verdad, nomás para que haya ruido, para que el silencio no se sienta tan pesado. Puede que sea la cama vacía donde antes dormía alguien que ya se fue, ya sea porque se murió, o porque se fue con otra, o porque simplemente dejó de estar. Y aunque ya pasaron años todavía a veces, sin querer, pasas la mano por ese lado y sientes el hueco. Puede que sea la sala de espera del hospital donde ya conoces cada silla, cada revista vieja, hasta los nombres de las enfermeras del turno de la tarde. Puede que sea la mesa del comedor donde antes se sentaban 6, donde había ruido y risa y alguien pedía más tortillas, y ahora comes tú sola, con el noticiero de fondo, y a veces ni hambre tienes. Pero comes por no dejarte, por costumbre, porque alguien tiene que seguir viviendo aunque no tenga muchas ganas. Y puede que tú también hayas dicho esas mismas 5 palabras o unas muy parecidas. No con drama, no gritando, no en un escenario donde alguien te viera, sino en silencio, como Agar, sentada en la orilla de tu cama, a las 3 de la mañana, con los ojos cerrados, susurrando, Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no sé ni qué pedirte porque siento que no me escuchas. Y aquí viene lo que cambia todo. Porque ahí, justo ahí, en el momento más oscuro de Agar, cuando ya ni fuerzas tenía para levantar la voz, cuando ya ni una oración le salía, cuando estaba sentada llorando sin esperanza, sin destino, sin nadie, apareció un ángel. No en un templo con bancas de madera y flores frescas, no en una iglesia bonita con coro y micrófonos, no en un congreso de miles de personas aplaudiendo en el desierto, en la nada, en la tierra seca y polvosa donde no había nada más que arena y sol y silencio, en el peor momento de la vida de una mujer que nadie quería, que nadie buscaba, que nadie extrañaba, que el mundo había desechado como si no tuviera valor. Y fíjate en algo hermoso, el ángel no la regañó. No le dijo, ¿qué haces llorando? Levántate y sé fuerte. No le echó en cara sus errores. No le dio un sermón sobre la fe. Le hizo una pregunta tierna. Le dijo, ¿qué tienes, Agar? Como diciéndole, cuéntame, te escucho, me importa lo que sientes. Y después le dijo, no tengas miedo. Dios ha oído la voz del muchacho. Le abrió los ojos, y Agar vio un pozo de agua que había estado ahí todo el tiempo. Pero que ella no podía ver porque el llanto le nublaba la vista y el dolor le cerraba los ojos del alma. El pozo estaba ahí antes de que llegara el ángel. La provisión no apareció cuando el ángel apareció. La provisión siempre estuvo. Lo que el ángel hizo fue quitarle el velo de los ojos para que ella pudiera ver lo que el dolor le escondía. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido como Agar? Cuéntame en los comentarios. Dime si alguna vez te sentiste así, sola en tu propio desierto, convencida de que nadie te veía. Porque quiero que sepas algo. Alguien más va a leer tu comentario
y se va a sentir menos sola al saber que no es la única que ha llorado en silencio. Ahora quiero que entremos a las señales que faltan, porque aquí es donde vas a empezar a reconocer cosas de tu propia vida que nunca habías conectado con la protección de Dios. La tercera señal es una que muchas mujeres de fe han vivido, pero de la que casi no se habla porque da pena, o suena raro, o te da miedo que piensen que estás loca. Es esta: esos sueños o pensamientos que te advierten de algo. De repente estás dormida y sueñas algo que te inquieta. No es una pesadilla cualquiera de esas que se te olvidan al despertar. Es un sueño donde sientes que te están avisando algo, donde despiertas con una certeza pesada en el pecho. O estás despierta, haciendo tus quehaceres normales, lavando los trastes, o tendiendo la ropa en el patio, o preparando los frijoles, y de repente te viene un pensamiento fuerte, claro, urgente, como si alguien te lo pusiera directamente en la cabeza. Llámale a tu hijo ahora. Hoy no salgas. Ora por tu nieta. Ora ahora. Y tú no sabes de dónde vino ese pensamiento, pero lo sientes distinto. No se parece a la preocupación normal, tiene un peso diferente, una urgencia que no es ansiedad. Hay una tendencia a descartar estas cosas, a decir, son nervios, o es que soy aprensiva, o ya me estoy imaginando cosas, pero la Biblia está llena de momentos donde Dios usó sueños y pensamientos para advertir, para dirigir, para proteger a los suyos. A José le avisaron en sueños que huyera con el niño Jesús y con María porque los querían matar. A los magos que vinieron del oriente les advirtieron en sueños que no regresaran por el mismo camino. Dios ha hablado así desde siempre, y sigue hablando así, no siempre con una voz que retumbe como trueno. A veces, con esos toques suaves en el corazón que no puedes explicar con palabras, pero que tampoco puedes ignorar. Y aquí quiero ser clara. No estoy diciendo que todo sueño sea un mensaje de Dios, ni que debas vivir asustada por cada pensamiento que te llegue. No. Lo que digo es que, cuando un pensamiento te llega con paz, con urgencia santa, con ese peso particular que se siente diferente a la ansiedad y al miedo, presta atención, porque puede ser que un ángel esté activando algo en tu espíritu para protegerte a ti o a alguien que amas. Yo sé de una mujer, una abuelita como tantas de las que me escuchan, que un martes cualquiera se despertó antes del amanecer con una angustia en el pecho por su nieto que vivía en otra ciudad. No tenía razón lógica para preocuparse. El muchacho estaba bien hasta donde ella sabía, tenía su trabajo, su vida, pero la angustia no se le quitaba. Le apretaba aquí, en el pecho, como una mano invisible, y en vez de ignorarla, en vez de voltearse en la cama y decir, son nervios de vieja, esa mujer se hincó junto a su cama en la oscuridad del cuarto y oró por su nieto. Oró más de una hora, con lágrimas, sin saber exactamente por qué, pero obedeciendo eso que sentía. Semanas después, se enteró de que esa misma mañana, a la hora exacta en que ella estaba de rodillas, su nieto había estado en un momento muy difícil, un momento donde una mala decisión pudo haberle costado todo. Y algo lo detuvo, algo que él no pudo explicar. Una voz dentro de él que le dijo, no lo hagas, y no lo hizo. Dime tú si eso fue casualidad. Dime tú si la oración de esa abuelita no fue activada por algo mucho más grande que sus nervios. Tus oraciones, hermana, guerrera de fe, tienen más poder del que tú crees, mucho más del que te imaginas, y muchas veces esa urgencia de orar no nace de tu preocupación, viene de arriba. Viene de un Dios que usa a sus ángeles para ponerte de rodillas en el momento preciso en que alguien que amas necesita cobertura espiritual. Tú crees que estás orando porque eres aprensiva, pero no. Estás orando porque un ángel te activó, porque Dios confió en ti para ser el canal de protección de alguien más. Piensa en eso un momento. Dios confía en ti lo suficiente como para despertarte a las 4 de la mañana y decirte, ora. Tu oración es la que va a mover lo que necesita moverse. Eso no es poca cosa. Eso te dice algo sobre quién eres tú ante los ojos de Dios. No eres una viejita que nada más estorba,
como a veces el mundo te hace sentir. Eres una guerrera de intercesión, eres una torre de oración. Y los ángeles trabajan contigo, no solamente por ti. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa urgencia de orar por alguien sin saber por qué? ¿Has despertado con el nombre de alguno de tus hijos o tus nietos pesándote en el pecho? Guárdalo, guárdalo bien, porque lo que viene se conecta con todo esto de una forma que no esperas. La cuarta señal es una de las más hermosas, y cuando te la diga vas a recordar algo específico de tu vida. Estoy seguro de eso. Es cuando una persona aparece justo en el momento en que más la necesitas. No la buscaste, no la llamaste, no le mandaste mensaje, no pusiste un anuncio, simplemente apareció. Como caída del cielo, y esa frase no es exageración. La vecina que tocó tu puerta un domingo con un plato de arroz y frijoles diciendo, hice de más, no quise que se echara a perder, justo el día que no tenías ganas ni de prender la estufa, porque la tristeza te pesaba tanto que hasta cocinar se sentía como cargar piedras. La comadre de la iglesia que te llamó por teléfono para platicar un rato justo la tarde, que estabas llorando en la cocina con el trapo en la mano, sin saber a quién llamar, sin querer molestar a nadie, la señora desconocida del mercado que, así de la nada, te miró a los ojos con una sonrisa y te dijo, «Qué bonita se ve hoy, señora», y te cambió el ánimo del día entero porque llevabas semanas, tal vez meses, sin que nadie te dijera algo bonito. Y tú caminaste a tu casa con esas palabras repitiéndose en tu cabeza y sin saber por qué, sentiste que podías seguir un día más. O esa otra situación que muchas conocen, el día que ya no tenías para la medicina y llegó alguien, un conocido lejano, un familiar que casi nunca ves, y te dio exactamente lo que necesitabas. No más, no menos. Exactamente eso. Y tú te quedaste pensando, ¿cómo supo si yo no le dije a nadie? No supo. No tenía forma de saber, pero alguien se lo puso en el corazón. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? Que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Pues también hay personas que son enviadas por ángeles sin que ellas lo sepan. No todos los mensajeros de Dios tienen alas y túnicas blancas. A veces un ángel tiene mandil de cocina y te trae un caldito caliente cuando estás resfriada. A veces un ángel tiene la voz de tu comadre y te dice, vente, vamos por un pan y un cafecito, te hace falta salir de esa casa. Dios no siempre manda seres resplandecientes. A veces manda a doña Carmen de la esquina con un café con canela y un ¿cómo amaneciste, vecina? Y ese gesto que parece tan chiquito, tan común, tan de todos los días, es la mano de Dios diciéndote, aquí estoy, no te he olvidado, nunca te voy a olvidar. Pero lo que sigue, necesito que lo escuches con atención especial. La quinta señal es esa voz interior que te dice, detente o camina hacia acá. No una voz que se oye con los oídos, no una aparición de película con música de fondo, sino esa certeza que sientes por dentro, como una brújula que de pronto apunta en una dirección y tú sabes, sin poder explicarlo a nadie, que tienes que seguirla. Esa impresión que llega de repente y que te lleva a hacer algo que no tiene lógica aparente, que si se lo cuentas a alguien te diría, estás loca, pero que después resulta ser exactamente lo correcto. El día que decidiste no firmar un papel y después te enteraste de que era una trampa. La vez que algo te dijo que tomaras otra calle y luego supiste que en la que ibas hubo un problema. El momento en que sentiste, así de la nada, que debías perdonar a alguien que te había lastimado profundamente, alguien que jamás te pidió perdón, alguien que ni siquiera sabe que te hizo daño, y al hacerlo, al soltar ese rencor que te estaba envenenando por dentro, descubriste que la que sanó fuiste tú. O algo más sencillo pero igual de importante, la tarde que sentiste que debías ir a visitar a tu comadre, aunque no tenías ganas de salir, y cuando llegaste, ella estaba pasando por algo muy difícil y necesitaba exactamente eso, que alguien se sentara con ella sin que tuviera que pedirlo. Tú fuiste el ángel de alguien más ese día, y ni te diste cuenta. Esa guía no sale de la nada, hermana. Sale de un Dios que tiene mensajeros trabajando en tu vida las 24 horas, los 7 días de la semana,
sin descanso, sin vacaciones, sin pedir nada a cambio. Y esos mensajeros no solo te protegen a ti, también te usan a ti como instrumento de protección para otros. Piensa en eso. No solo eres protegida, también eres protectora. Cada vez que obedeces esa voz interior y vas a ver a alguien, o llamas por teléfono, o preparas un platito de comida y lo llevas a la vecina, estás siendo las manos de un ángel. Estás cumpliendo una misión que ni siquiera sabías que tenías. Si algo de lo que estás escuchando te está tocando el corazón, regálame un like. No lo hago por números. Lo hago porque hay alguien ahí afuera, tal vez una mujer sentada en su sillón a esta hora, que está a punto de rendirse, y este video puede ser lo que Dios use para detenerla. Un like tuyo mueve el video para que le aparezca a quien más lo necesita. La sexta señal es la que más incomoda a la gente, pero es real y necesitamos hablar de ella con honestidad. Es esa sensación de presencia cuando estás sola. Ese momento en que estás en tu cuarto, o en la cocina ya muy tarde, o sentada en el patio tomando el fresco de la noche, y sientes que alguien está contigo. No te asusta, no se te eriza la piel de miedo, no te da angustia, es distinto. Es como si el aire a tu alrededor cambiara, como si de repente tu soledad pesara menos, como si alguien se hubiera sentado a tu lado en silencio, sin decir nada, simplemente acompañándote. Hay personas que se asustan con esto, que lo confunden con algo malo, que cuando sienten eso se persignan temblando y prenden todas las luces de la casa. Pero escúchame bien, si lo que sientes te da paz y no miedo, si en ese momento te dan ganas de orar o de llorar de alivio, o simplemente de quedarte muy quieta, eso no es oscuridad. Eso es presencia. Es la presencia de alguien que Dios puso a tu lado para que no te sintieras tan sola en esa casa que a veces parece demasiado grande para una persona sola. Porque Dios conoce la soledad de una mujer que se quedó sin compañero. Dios sabe lo que es despertar a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y no tener a quien decirle, me duele algo o tuve un sueño feo o simplemente tengo miedo. Dios sabe lo que es cenar sola mirando la pared, con un plato que cada vez sirves más chiquito, porque ¿para qué cocinar mucho si es solo para una? Dios sabe lo que es enfermarse sola y tener que llevarse sola al doctor, hacer fila sola, esperar los resultados sola y llegar sola a la casa a sentarse a pensar en lo que el doctor dijo. Dios sabe lo que es que llegue la Navidad y la mesa ya no se llene como antes, que llegue tu cumpleaños y el teléfono no suene tanto como quisieras, que llegue el domingo y no tengas con quién ir a misa o a pasear al parque. Y por eso, te digo con toda convicción de mi corazón, no te dejó sola de verdad. La compañía que te envió no se ve con los ojos del cuerpo, se percibe con los ojos de la fe, y es más real que cualquier persona que se pueda sentar a tu lado, porque esa compañía no se cansa, no se enoja contigo, no se va cuando las cosas se ponen difíciles y no te deja cuando ya no le convienes. Déjame contarte ahora una historia que para mí es de las más poderosas de toda la Biblia. La historia de Pedro, el apóstol, pero no la parte triunfante, no, la parte más oscura, la noche más larga de su vida. Pedro estaba en la cárcel, encadenado de ambas manos, un soldado a cada lado, 2 guardias más en la puerta, vigilado como si fuera el peor criminal de la región, y al amanecer lo iban a ejecutar. No había apelación, no había abogado, no había nadie haciendo fila para sacarlo, estaba condenado, la historia, humanamente hablando, había terminado. Y la Biblia dice algo que me deja pensando cada vez. En el libro de Hechos capítulo 12, dice que esa noche, la noche antes de morir, Pedro estaba dormido, profundamente dormido entre 2 soldados. ¿Cómo duermes si sabes que mañana te matan? ¿Cómo cierras los ojos cuando las cadenas te lastiman y los guardias respiran a centímetros de tu cara? Yo creo que esa paz sobrenatural, esa capacidad de descansar cuando todo dice que deberías estar temblando de terror, ya era la primera señal de que algo estaba pasando en esa celda, algo invisible,
algo que los soldados no podían percibir. Y entonces, en la oscuridad de la noche, apareció un ángel, y la celda que estaba negra como boca de lobo se llenó de una luz que no venía de ninguna antorcha, de ninguna ventana, de ningún lado terrenal. Y el ángel le tocó el costado a Pedro, lo sacudió y le dijo: «Levántate, rápido». Y las cadenas, esas cadenas de hierro que ningún hombre podía abrir, se le cayeron de las muñecas. Se cayeron al suelo, así nomás, sin llave, sin fuerza, sin explicación humana, como si de repente se les olvidara cómo funcionar. Porque cuando Dios envía a sus ángeles a tu vida, lo que te tiene atada empieza a soltarse, lo que te tiene presa empieza a abrirse. Lo que parecía permanente, lo que tú ya habías aceptado como tu realidad para siempre, se cae al suelo como si nunca hubiera tenido fuerza real. Y lo que más me conmueve es lo que pasó después. Pedro salió de la celda siguiendo al ángel, pasó por los guardias sin que lo vieran, caminó por el pasillo. Llegó a la puerta grande de hierro, la que daba a la calle, y esa puerta se abrió sola. Y la Biblia dice que al principio Pedro no sabía si lo que vivía era real, pensaba que era una visión, un sueño. ¿Te imaginas? Estaba tan acostumbrado a estar preso que la libertad le parecía imposible, tan habituado a las cadenas que caminar sin ellas le resultaba irreal. Y hay mujeres escuchándome ahora que están igual. Tan acostumbradas a la tristeza que si mañana Dios les regalara una alegría, la rechazarían pensando que es un error, que eso no es para ellas, que seguro después viene algo peor. Tan acostumbradas al dolor, que si de repente un día dejara de doler, sentirían que algo anda mal. Tan acostumbradas a cargar con todo, que si alguien les extendiera las manos y les dijera: «Suelta, yo cargo esto por ti», no sabrían cómo abrir los dedos, porque se les quedaron agarrotados de tanto apretar. Pero Pedro caminó, con miedo, con confusión, sin entender nada de lo que estaba pasando, pero puso un pie delante del otro y caminó. Pasó una calle, pasó otra, y de pronto el ángel desapareció. Y Pedro se quedó solo en la calle oscura, de noche, pero libre. Y ahí, en ese momento, fue cuando entendió, cuando supo que no era un sueño, que Dios lo había sacado, que el ángel fue real, que las cadenas ya no existían. Y yo sé, hermana, que tú estás viviendo tu propio encierro, tu propia cárcel, no de barrotes ni de soldados, pero cárcel al fin. La cárcel de la preocupación que no te deja dormir, que te tiene dando vueltas en la cama pensando en lo mismo a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. La cárcel de la enfermedad que ya te cansó y que parece que no se va a ir nunca, que ya aceptaste como parte de tu vida, aunque no debería serlo. La cárcel de ese rencor viejo que no puedes soltar, que llevas años cargando y que ya se te metió en los huesos como la humedad. La cárcel de la tristeza que te agarra sin avisar, ahí en medio del día, cuando estás haciendo algo normal y de repente te dan ganas de llorar sin saber bien por qué. La cárcel de sentir que lo mejor de la vida ya pasó, que lo bueno ya fue, y que adelante no hay nada nuevo, nada que te emocione, nada que te haga levantarte con ganas. Pero lo que le pasó a Pedro en esa celda puede pasarte a ti en tu sala, en tu cocina, en tu cuarto. Las cadenas se pueden caer, las puertas se pueden abrir. Y no va a ser por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni porque encontraste la solución que nadie más veía. Va a ser porque Dios ya mandó a alguien a hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Porque mientras tú duermes, mientras tú lloras, mientras tú ya te diste por vencida, los ángeles siguen trabajando. No se cansan, no se rinden. No dicen: «Ya no puedo con esta mujer, ya me cansé de ayudarla». Siguen ahí, firmes, como acampados. ¿Recuerdas? Acampados. Pon una mano sobre tu corazón ahorita. Así como estás, no importa si estás acostada, si estás en tu sillón, si vas en el transporte, pon tu mano ahí y siente tu corazón latir. Cada latido es una prueba de que Dios te sigue sosteniendo. Cada latido es un milagro que se repite sin que tú lo pidas. Y si Dios no te ha soltado en lo más básico, en mantenerte viva,
en hacer que tu corazón siga latiendo segundo tras segundo, mucho menos te va a soltar en lo que más te preocupa. Ahora, mija, quiero que lo que sigue lo escuches con el corazón bien abierto, porque aquí pasamos de entender las señales a vivir diferente. Porque de nada sirve saber que los ángeles te protegen si mañana sigues viviendo como si estuvieras sola en el mundo. Entonces te voy a dar 3 cosas concretas que puedes hacer empezando mañana sin necesitar nada especial para vivir en esa realidad. Lo primero, mañana, antes de levantarte de la cama, antes de agarrar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, di estas palabras en voz alta. Señor, gracias por los ángeles que me cuidaron esta noche. Gracias por la protección que no vi pero que estuvo ahí. Hoy camino segura porque tú vas conmigo y tus ángeles me rodean. Nada más. No ocupas orar 1 hora ni usar palabras difíciles, solo eso, pero en voz alta, que tu boca lo declare, que tus oídos lo escuchen, que tu cuarto se llene de esa verdad antes de llenarse de preocupaciones. Hay poder en lo que declaras sobre tu propia vida. La Biblia dice en Proverbios 18, verso 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tú, hermana, llevas mucho tiempo diciendo cosas muy duras sobre ti misma. Ya no puedo. Nadie me quiere. Todo sale mal. ¿Para qué sigo intentando? ¿Ya para qué? A mi edad. Y te entiendo. De verdad te entiendo. Es lo que sale naturalmente cuando has cargado tanto durante tanto tiempo, sin que nadie te releve, sin que nadie te diga, descansa, yo me encargo un rato. Pero fíjate en algo, esas frases que repites tan seguido se van convirtiendo en la casa donde vive tu alma. Si todos los días dices, ya no puedo, tu alma se muda a una casa donde no se puede nada. Si todos los días dices, nadie me quiere, tu corazón empieza a creerlo aunque no sea verdad. Las palabras construyen realidades, hermana. Y tú llevas años construyendo una casa de dolor con las frases que te repites cada mañana. Pero mañana empezamos a cambiar eso, no de golpe, no todo de una vez. No te voy a pedir que seas otra persona ni que finjas que todo está bien cuando no está bien. Una frase a la vez, una mañana a la vez. Solo te pido que mañana la primera frase de tu día no sea una queja, sino un agradecimiento. No porque todo esté perfecto, sino porque el Dios que te cuida merece que lo primero que salga de tu boca sea reconocimiento. Y tú mereces empezar tu día desde un lugar de fuerza, no de derrota. Lo segundo, quiero que cuando se acabe este video, busques un papelito, lo que sea, la esquina de un sobreviejo, el reverso de un recibo del gas, una servilleta, la hoja de un cuaderno de tus nietos, lo que tengas a la mano. Y escribas 3 cosas buenas que te hayan pasado esta semana. No tienen que ser milagros espectaculares. No necesitas escribir «Se me apareció un ángel con espada de fuego». Cosas chiquitas cuentan. Cosas que normalmente dejas pasar sin darles importancia. Mi nieta me mandó un audio bonito diciéndome que me quiere. Dormí bien una noche completa sin despertarme. La vecina me regaló unas hierbas de su jardín. Me acordé de algo que me hizo reír. Salió el sol después de 3 días de lluvia y me calentó la cara un ratito. Cosas así. Y pega ese papelito donde lo veas todos los días. En el refri, junto al espejo, en tu mesita de noche, en la puerta de tu cuarto, donde sea que tus ojos caigan seguido. Y cada vez que lo veas, léelo. Aunque ya te lo sepas de memoria, léelo otra vez, porque cada lectura es un recordatorio de que Dios sigue moviéndose en tu vida. ¿Sabes para qué? Porque cuando entrenas tus ojos a ver lo bueno, empiezas a reconocer las señales que siempre estuvieron ahí. Empiezas a notar que Dios estuvo actuando todo el tiempo, mandando protección, abriendo pequeñas puertas, sosteniendo lo que se tambaleaba, pero tú estabas tan concentrada en lo que duele que no lo veías. Igualito que Agar, que tenía el pozo enfrente y las lágrimas no la dejaban verlo. Lo tercero, y esto va a ser lo más difícil para muchas, lo admito, deja de pelear batallas que no son tuyas. Hay cosas en tu vida que tú no puedes arreglar por más que quieras. El hijo que se alejó de Dios y que por más que le hablas y le ruegas, no quiere escuchar. La nuera que te trata con frialdad.
el hermano que te dejó de hablar hace años por un pleito de dinero, la enfermedad que los doctores no controlan y que tú has puesto en oración miles de veces. Tú has intentado resolverlo todo con tus manos, con tus fuerzas, con tus desvelos, con tus lágrimas, y estás exhausta. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17 dice: No tengan miedo ni se acobarden, la batalla no es de ustedes, sino de Dios. La batalla no es tuya, no te toca pelearla sola con tus fuerzas humanas, te toca entregarla, y entregar no es rendirse. Entregar es decir: Señor, yo hice lo que pude, ahora te toca a ti, manda a tus ángeles, pelea tú lo que yo no puedo. Y eso se traduce en cosas muy concretas y cotidianas. Significa dejar de contestarle a esa cuñada que te provoca para verte mal. Ya sabes cómo es. Te dice algo con doble sentido en la reunión familiar y espera que tú reacciones y tú siempre caes. Y luego te quedas con el coraje toda la semana, dándole vueltas en la cabeza a lo que te dijo y a lo que tú le debiste haber contestado. Suéltalo. No vale la pena gastar tu paz en alguien que disfruta quitártela. Significa dejar de revisar el teléfono cada rato a ver si tu hijo ya te escribió. Esa revisión constante no lo va a hacer llamar más rápido, solo te va a hacer sufrir más lento. Significa dejar de intentar convencer al que ya decidió no escucharte, al que ya tomó su camino y no quiere tus consejos, por más que tú sepas que se está equivocando. Y significa también dejar de cargarte la culpa por cosas que hicieron otros. Hay mujeres que llevan años sintiéndose culpables por cómo salieron sus hijos, como si toda la responsabilidad fuera de ellas. Como si el hecho de que un hijo se haya desviado significara que ellas fallaron como madres. No, hermana, tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías, le diste lo mejor que sabías dar, y ahora le toca a Dios hacer su parte. Soltar no es dejar de amar, soltar es confiar en que el Dios que tú amas, ama a esas personas incluso más que tú, y Él tiene ángeles que llegan a donde tú no puedes llegar, que pueden tocar corazones que tú ya te cansaste de tocar, que pueden abrir ojos que tú no pudiste abrir con todas tus palabras y tus lágrimas. Si vas a aplicar estas tres cosas, escríbeme en los comentarios: yo soy protegida. Escríbelo con mayúsculas, como declaración de fe, que cuando otra mujer lo lea, le dé fuerza. Y si conoces a alguien que necesita esto, mándale este video ahora, no lo dejes para después. A veces Dios usa un enlace de WhatsApp para rescatar un corazón. Ahora llegamos a la séptima señal. Te dije al principio que era la más difícil. La guardé para este momento porque necesitabas todo lo anterior para poder recibirla. La séptima señal de que un ángel te está protegiendo es una puerta que se cierra. Sí, una puerta cerrada, un no, un rechazo, algo que no se dio, algo que pediste con todas tus fuerzas y que Dios no te concedió. Yo sé que eso duele. Sé que hay peticiones que cargas desde hace años como piedras en el corazón. Sé que hay cosas que le pediste a Dios de rodillas, llorando, con ayunos, con todo lo que tenías, y la respuesta fue silencio. O peor aún, la respuesta fue no. Y pensaste que Dios no escuchó, que no le importó, que los ángeles se fueron a cuidar a alguien que sí se lo merecía, que tú no eras suficiente para que el cielo se moviera por ti. Mija, ¿y si ese no fue la mayor protección que has recibido en tu vida? ¿Y si la puerta que se cerró tenía algo detrás que te habría destruido? ¿Y si la relación que no funcionó, esa que lloraste tanto, te habría llevado a un sufrimiento que no te puedes ni imaginar? ¿Y si el lugar donde no te aceptaron estaba lleno de gente que te habría hecho pedazos? ¿Y si la oración que sientes que Dios no contestó, en realidad la contestó con un no que te salvó la vida? Yo conozco la historia de una mujer que durante años le pidió a Dios que su esposo no la dejara. Oró, ayunó, lloró, hizo todo lo que sabía hacer, y el hombre se fue de todas maneras. Y ella se enojó con Dios. Se enojó feo, de esos enojos que duran meses y que te alejan de la iglesia y de la oración. Pensó que Dios la había abandonado en lo más profundo de su necesidad. Pero años después,
ya con la cabeza fría, ya con los ojos limpios, entendió que ese hombre le estaba haciendo un daño que ella no quería ver, que su vida estaba siendo consumida poco a poco. Que si Dios hubiera contestado esa oración como ella quería, la habría condenado a una prisión con forma de matrimonio. La puerta cerrada no fue castigo, fue rescate. Hay veces que un ángel no te protege abriéndote camino, te protege cerrándotelo, te protege poniendo su cuerpo entre tú y el peligro que no puedes ver. Y tú interpretas eso como rechazo, como abandono, como castigo, pero el ángel está ahí, del otro lado de la puerta, sosteniendo firme, sabiendo que un día vas a entender. Piensa en una abuelita que le dice a su nieto chiquito, no te vayas para allá, y el niño llora, hace berrinche, no entiende, pero la abuelita ve lo que el niño no ve. Sabe que ahí hay peligro, y el berrinche del niño no cambia el amor de la abuela. Así actúa Dios contigo. Cuando sus ángeles te cierran una puerta, es porque del otro lado hay un barranco, y tu enojo no cambia su amor. Cierra los ojos un momento. Piensa en algo que le pediste a Dios y que no te dio, algo que todavía te duele. Tenlo ahí. Ahora imagínate algo conmigo. Imagínate que estás parada en un campo enorme en medio de la noche. No hay luna, no hay estrellas, no hay una sola luz en kilómetros, no ves nada. Ni tus propias manos puedes ver si las pones frente a tu cara. Lo único que sientes es el viento frío y la tierra bajo tus pies. Y tú quieres caminar hacia adelante porque crees que ahí está lo que buscas. Ahí está lo que pediste, ahí está la respuesta que esperabas, y das un paso, y otro, y otro. Pero arriba, muy, muy arriba, alguien lo ve todo, como si tuviera una linterna gigante que ilumina el campo completo. Y esa persona ve lo que tú no puedes ver desde abajo, que a unos metros adelante hay un precipicio, un hueco profundo y oscuro, y que el camino que tú querías tomar, ese camino que te parecía tan bueno, tan lógico, tan lleno de promesa, te llevaba directo al borde de ese precipicio, un paso más y caías. Y desde arriba, con un amor que tú no puedes medir, esa persona manda a alguien a ponerse en tu camino, a cerrarte el paso, a decirte por aquí no. Y tú, ahí abajo, en la oscuridad total, lo único que sientes es frustración. Lo único que piensas es, ¿por qué me bloquearon? ¿Por qué no me dejan avanzar? ¿Qué hice mal para merecer esto? Pero si pudieras subir, si pudieras ver desde arriba por un solo segundo lo que Dios ve, entenderías todo. Entenderías que cada puerta cerrada fue un barranco evitado, que cada no fue amor disfrazado de dolor, que cada vez que sentiste que Dios te estaba ignorando, en realidad te estaba sosteniendo del brazo para que no dieras el paso que te habría destruido. Los ángeles no solo te protegen de lo que te ataca desde afuera, hermana, también te protegen de lo que tú misma elegirías si pudieras, sin saber que eso que tanto quieres te haría pedazos. Isaías 43, verso 2 dice, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. No promete que no habrá ríos difíciles, promete que no te van a ahogar, porque Él está contigo, sus ángeles están contigo, y su protección no es que no te pase nada, es que nada te destruya. Abre los ojos. Y vamos a orar juntas. Repite conmigo en voz alta, o en silencio si es muy tarde, pero que salga del corazón. Señor, hoy entendí que no estoy sola, que nunca estuve sola, que en mis noches más oscuras tú tenías ángeles cuidándome. Perdóname por pensar que me olvidaste, perdóname por confundir tu protección con abandono, perdóname por enojarme por puertas cerradas sin saber que me estabas salvando. Hoy recibo que tú me cuidas, que tus ángeles acampan a mi alrededor, que las puertas cerradas fueron amor. Dame ojos nuevos para ver. Dame paz cuando sienta tu presencia. Dame fuerza para soltar lo que no es mío. Y dame fe para confiar en lo que no veo. Y a la mujer que escucha esto y está en su noche más oscura, tócala ahora, Señor. Manda tus ángeles a su casa, a su cuarto, que sienta que no está sola, que sienta tu amor de una forma que no pueda negar,
En el nombre de Jesús. Amén. No te seques las lágrimas. Si lloraste, déjalas correr. No son de debilidad, hija del Altísimo, son de alivio, son las lágrimas que salen cuando por fin sueltas algo que cargaste demasiado tiempo. Como cuando llegas del mercado con las bolsas pesadas, caminando cuadras porque el pecero no pasó, y por fin las pones en la mesa de la cocina y sientes cómo los dedos te hormiguean, cómo los hombros te duelen, pero ya no por la carga, sino por el alivio de haberlas soltado. Esos son esas lágrimas, alivio puro. Y si no lloraste, no te preocupes. No todas expresamos igual. A lo mejor lo que sentiste fue un calorcito en el pecho, o un suspiro que te salió sin querer, o simplemente una quietud que no tenías hace rato. Eso también cuenta. Eso también es Dios tocándote. Quiero que sepas algo antes de que terminemos. Y quiero que esto quede grabado en tu mente. Lo que sentiste durante este video no fue emoción barata, no fue manipulación, fue el Espíritu de Dios confirmándote que lo que escuchaste es verdad, que Él está contigo, que sus ángeles están contigo, y que lo que viene para tu vida, aunque ahora no lo veas, es más grande de lo que imaginas. Mija, no sé qué estás viviendo esta noche, no sé cuál es tu desierto, ni tu cárcel, ni tu puerta cerrada, pero sé esto: Dios no se olvidó de ti, no te saltó, no te dejó fuera de la lista. Tú eres vista, eres amada, eres protegida. Los ángeles que Él asignó a tu vida están aquí, trabajando ahora mismo en cosas que no puedes ver pero que vas a ver pronto, más pronto de lo que crees. El Salmo 91, verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos, no en algunos, en todos tus caminos, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en el apuro, en el gozo y en el llanto. Tú eres una mujer de Dios, una guerrera de fe. La protección sobre tu vida no depende de lo que sientas ni de lo que veas, depende de quién te la dio. Y Él no cambia de opinión, no se cansa, no se distrae. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus ángeles siguen acampados alrededor de ti esta noche. Llévate una frase hoy, una sola, y quiero que la guardes en tu corazón como se guarda una semilla en tierra buena, confiando en que va a dar fruto aunque todavía no se vea nada. La frase es esta: no estoy sola, nunca lo estuve. Repítela esta noche antes de cerrar los ojos, repítela mañana cuando los abras, repítela cuando el miedo toque tu puerta a media madrugada. Repítela cuando la soledad apriete y el teléfono no suene y la casa se sienta demasiado callada. Repítela cuando alguien te haga sentir que no importas. Repítela cuando el doctor te dé una mala noticia. Repítela cuando el dinero no alcance. No estoy sola, nunca lo estuve, porque es verdad, y la verdad no necesita que la entiendas para que funcione, solo necesita que la creas. Y antes de despedirme, quiero decirte algo más. Yo sé que a veces ves estos videos y sientes algo muy bonito, pero después se te pasa, apagas el teléfono, te levantas, vuelves a tu rutina, y a los 3 días ya se te olvidó lo que sentiste. Y no es porque seas mala ni porque no tengas fe, es porque la vida diaria es pesada y tiene una forma de tragarse las cosas buenas. Por eso te pedí las 3 acciones concretas, por eso te pedí el papelito, por eso te pedí la oración de la mañana, porque esas cosas chiquitas son las que van a mantener vivo lo que Dios puso en tu corazón hoy. No las ignores, hazlas, aunque te parezcan poquita cosa. Los milagros más grandes empiezan con obediencias pequeñas. Cuéntame en los comentarios, de las 7 señales, ¿cuál fue la que más te habló? ¿Cuál describe lo que vives ahora? Me encanta leer lo que escriben, me encanta saber que esto llega a mujeres reales, guerreras que cada día se levantan a seguir aunque les duela. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por un número, para que cada semana tengas una cita conmigo y con Dios, un espacio para ti. Dale a la campanita para que no te pierdas nada. Porque Dios me puso algo en el corazón para la próxima semana que muchas me han pedido.
Vamos a hablar de esas oraciones que sientes que Dios no ha contestado, esas peticiones que cargas hace años. Te voy a mostrar lo que pasa en el mundo espiritual cuando oras y el cielo parece estar en silencio. No te lo vas a querer perder. Que Dios te bendiga, hermana, hermano, que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, llene cada rincón de tu casa esta noche. Que sus ángeles rodeen tu cama mientras duermes, que cuiden tu sueño y que alejen de ti toda angustia, todo miedo, toda preocupación que te quiera robar el descanso. Que el Señor ponga su mano sobre tu cabeza como la pone un padre amoroso sobre su hija, y que te diga al oído lo que ya te dijo hoy a través de este mensaje, que eres suya, que eres amada, que eres protegida y que nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. Y que mañana cuando abras los ojos, antes de ver el teléfono, antes de pensar en nada, antes de que el mundo te recuerde todo lo que te pesa, lo primero que sientas sea esto, que no estás sola, que nunca lo estuviste y que nunca, jamás, en lo que te quede de vida, lo vas a estar. Te quiero mucho y Dios te quiere más. Nos vemos la próxima semana. Quiero que me escuche con atención, no como si estuviera viendo un video más en su teléfono, sino como si alguien esta noche hubiera tocado la puerta de su alma para avisarle de algo que no puede ignorar. Hace algunos años, en mi labor como confesor, algo me heló la sangre. Un hombre se acercó al confesionario. Tenía más de 70 años. Llevaba décadas comulgando cada domingo. Era conocido en su parroquia como un hombre piadoso, buena persona, de misa frecuente. Pero ese día, con voz quebrada, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años. 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo con el alma en un estado que la Iglesia llama, y esto es teología, no opinión, sacrilegio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona mayor, creyente, devota, cometer ese error durante décadas? La respuesta me parece a la vez algo aterrador y profundamente humana, porque nadie le había explicado con claridad qué pecados exactamente invalidan la comunión. Porque vivimos en una cultura que ha suavizado tanto el lenguaje religioso que ya no sabemos dónde está la línea. Porque hay pecados que la gente mayor normaliza, que no aparecen en ninguna lista de catequesis moderna, pero que pesan sobre el alma como una losa de piedra. Y hoy, en esta Cuaresma, este tiempo que la Iglesia nos regala precisamente para detenernos, examinar y limpiar, necesito hablarle directamente a usted, si tiene más de 60 años. Si ha vivido una vida larga con sus alegrías y sus heridas, con sus logros y sus errores, si ha cargado con cosas que quizás pensó que ya estaban olvidadas, escúcheme, el velo se romperá esta Cuaresma y lo que le voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar la manera en que usted se acerca a la mesa del Señor para siempre. No se trate de asustarse, se trata de liberarse. Quédese, porque esto le concierne y porque su alma a esta altura del camino lo merece. Introducción teológica y primer bloque de enseñanza. Antes de entrar en materia, necesito establecer algo fundamental, algo que en muchas parroquias lamentablemente ya no se explica con la claridad que merece. La Eucaristía no es un símbolo, no es un ritual social, no es una costumbre de domingo que cumplimos para sentirnos bien con nosotros mismos o con nuestra familia. La Eucaristía es, y esto lo enseña el Concilio de Trento, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1374, y 2000 años de fe vivida a la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, bajo las apariencias de pan y vino, pero Él, completamente Él. Esto significa que cada vez que nos acercamos a comulgar, no estamos simplemente participando en una ceremonia.
estamos teniendo un encuentro personal con Dios. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen en voz alta: ¿en qué estado debería encontrarse el alma para recibir a Dios? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, lo dice con una claridad que hará temblar a quien lo lea con atención, de modo que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Su propio juicio. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Esto no es para crear miedo, es para crear conciencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El miedo paraliza, la conciencia libera. Ahora bien, la Iglesia establece con precisión cuándo una persona no debe acercarse a comulgar. El Código de Derecho Canónico, en su canon 916, es explícito. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe comulgar sin antes haberse confesado sacramentalmente. Pecado grave, pecado mortal. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. Porque muchas personas, especialmente las que llevan décadas en la fe, los mayores de 60, de 70, de 80 años, han desarrollado algo que los teólogos llamamos conciencia laxa. No es maldad, no es hipocresía. Es simplemente que con el tiempo ciertos pecados se han normalizado tanto en la vida cotidiana que han dejado de percibirse como graves. Pero la gravedad objetiva de un acto no depende de cuánto tiempo llevemos cometiéndolo. Depende de lo que ese acto es en sí mismo, de la plena advertencia con que se comete y del consentimiento deliberado de la voluntad. Así lo define el Catecismo en su número 1857. Y aquí quiero detenerme en algo que viví personalmente, algo que me marcó profundamente y que cambió la forma en que yo mismo entiendo la misericordia de Dios. Experiencia personal. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era una persona de misa dominical sin falta. Rezaba el rosario, tenía una imagen del Sagrado Corazón en su sala, pero había algo en su vida que nunca había confesado, no porque no creyera en el sacramento, sino porque con el paso de los años había llegado a convencerse de que aquello ya no importaba, que era cosa del pasado, que Dios, siendo bueno, ya lo habría perdonado sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando enfermó gravemente y yo fui a visitarlo, tuvimos una conversación que todavía me emociona recordar. Con mucho amor le pregunté si quería confesarse. Hubo un silencio largo. Y luego me dijo: Ángel, hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. Lo que me confesó aquel día y que no puedo revelar por el sigilo sacramental no era un crimen. Era algo que muchos consideran menor. Pero él lo había cargado durante 4 décadas. Y cuando lo dijo en voz alta, cuando lo entregó al sacramento, lloró como un niño. Me dijo: me siento tan liviano, ¿por qué no lo hice antes? Pero espere, porque lo que le acabo de contar es solo el comienzo. Hay pecados, específicos pecados, que la gente mayor comete con frecuencia sin saberlo. Pecados de omisión, de rencor enquistado, de silencios cómplices que voy a nombrar uno por uno en los próximos minutos. Y cuando los escuche, es posible que reconozca alguno. No se vaya, porque lo que viene ahora es precisamente lo que necesita escuchar. Continuamos. Y quiero que lo que viene ahora lo reciba no como una acusación, sino como una linterna que ilumina los rincones que llevamos años sin revisar. Porque hay algo peculiar en la vida espiritual de las personas mayores. Y lo digo con todo el respeto y la admiración que siento por quienes han vivido décadas de fe. Pero precisamente porque han vivido mucho, porque han pasado por guerras internas, por pérdidas, por injusticias, por silencios forzados. Hay heridas que se han convertido en costumbre, y las costumbres con el tiempo dejan de doler, dejan de verse,
dejan de confesarse. Hoy vamos a hablar de los primeros pecados graves que deben examinarse antes de comulgar esta Cuaresma. Y quiero ser muy claro, no estoy inventando nada, todo lo que le voy a decir tiene fundamento en la moral católica clásica, en el catecismo de la Iglesia y en la experiencia de décadas en el confesionario. Pecado número 1, el rencor que se llama prudencia. Este es quizás el más común y el más peligroso precisamente porque no parece pecado. Hay personas mayores que llevan años, décadas, en algunos casos sin hablarle a un hijo, a un hermano, a un vecino, y cuando se les pregunta por qué, la respuesta suele ser: es que lo que me hizo fue muy grave, o yo no le deseo el mal, simplemente no quiero saber nada de esa persona. Eso, hermano, hermana, tiene un nombre teológico: odio habitual, y el catecismo, en su número 2303, lo describe como contrario a la caridad y cuando es deliberado y sostenido como pecado grave. No estoy hablando de que usted deba perdonar fingiendo que el daño no existió. El perdón no es amnesia. El perdón es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Puede que usted nunca vuelva a tener una relación cercana con esa persona. Puede que la prudencia real le aconseje mantener distancia. Pero hay una diferencia enorme entre poner límites sanos y cultivar en el corazón una frialdad que con el tiempo se vuelve piedra. San Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo el que odia a su hermano es un homicida. Palabras fuertes, palabras que helarán la sangre de quien las lea sin suavizarlas. Pregúntese hoy, ¿hay alguien en su vida a quien usted no ha perdonado de verdad? ¿Alguien cuyo nombre le aprieta el pecho cuando lo escucha? ¿Alguien por quien usted en secreto desea que las cosas le vayan mal? Si la respuesta es sí, eso debe ir a confesión antes de comulgar. Pecado. Número 2. Los pecados de la lengua que ya nadie llama pecados. La murmuración, la calumnia, el chisme. En las generaciones mayores hay una cultura de reunión, de sobremesa, de conversación larga. Y en esas conversaciones con la familia, con los amigos, con los vecinos de toda la vida, ¿con qué facilidad se destruye la reputación de una persona ausente? Es que es la verdad lo que digo. Eso me lo dicen mucho en el confesionario. Y tengo que explicar con paciencia que la murmuración no deja de ser pecado por ser verdadera. El catecismo, en su número 2477, define la murmuración como revelar sin razón objetivamente válida los defectos y faltas ajenas. Y dice que daña la fama del prójimo, que es objetivamente una falta grave cuando el daño causado es serio. ¿Cuántas veces en los últimos meses ha hablado usted de alguien de una manera que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado presente? ¿Cuántas conversaciones ha tenido en las que el tema central era destruir con palabras la imagen de otra persona? Esto también debe ir a confesión. Y espere, porque lo que viene ahora es algo aterrador que he visto repetirse en el confesionario una y otra vez entre personas mayores. Un pecado que casi nadie confiesa porque todos creen que ya prescribió con el tiempo. Un pecado que tiene que ver con dinero, con herencias, con familias rotas. Quédese porque esto puede ser exactamente lo que usted o alguien que usted ama necesita escuchar. Pecado. Número 3. Las injusticias económicas sin reparar. Este es un pecado que hará temblar a muchos. Y lo digo con toda la caridad del mundo, pero también con toda la claridad que me exige mi ministerio. Hay personas que en algún momento de su vida, hace 30, 40, 50 años, cometieron una injusticia económica, una herencia mal repartida, un dinero que se tomó prestado y nunca se devolvió, un trabajador al que no se le pagó lo justo, un familiar al que se le engañó en un negocio, una deuda que se borró convenientemente de la memoria. La moral católica es muy clara en esto. El séptimo mandamiento no solo prohíbe robar,
exige también reparar el daño causado en la medida de lo posible. El Catecismo, en su número 2412, establece que quien ha cometido una injusticia está obligado a restituir lo robado. Y aquí viene lo que muchos no saben. Confesar el pecado no basta si hay posibilidad de reparación, y no se hace. El propósito de enmienda, que es parte esencial del sacramento de la confesión, incluye la voluntad de reparar el daño cuando está en nuestras manos hacerlo. Conozco el caso de una mujer amiga de mi familia que en paz descanse, que llegó al final de su vida con una deuda moral que nunca reparó. Sus hijos lo sabían, sus hermanos lo sabían, ella lo sabía, pero siempre había una razón para esperar. Cuando tenga más dinero, cuando pasen los conflictos familiares, cuando sea el momento oportuno es ahora, esta Cuaresma. Antes de que el tiempo se acabe, pecado. Número 4, la omisión religiosa en la familia. Hay padres y abuelos que en algún momento de su vida tomaron decisiones que alejaron a sus hijos de la fe. Quizás no los llevaron a la catequesis, quizás los dejaron crecer sin ninguna educación religiosa por comodidad, por no tener conflictos con el otro cónyuge, por no querer imponer nada. Quizás dieron ejemplo de una fe tibia, contradictoria, solo para las apariencias. El quinto mandamiento, en su dimensión positiva, incluye el deber de los padres de educar a sus hijos en la fe. El Catecismo, en su número 2223, es explícito. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a rezar y a descubrir su vocación como hijos de Dios. ¿Ha reflexionado usted alguna vez sobre si cumplió ese deber? No para condenarse, sino para reconocerlo, entregarlo al Señor y pedir perdón. Porque a veces el mayor dolor de una persona mayor no son sus propios pecados, es ver a sus hijos o nietos lejos de Dios. Y a veces no siempre, pero a veces hay una conexión entre esa ausencia y decisiones que se tomaron décadas atrás. Antes de continuar, necesito pedirle algo desde el corazón. Si este contenido está tocando algo en usted, si hay una voz interior que le dice, esto es para mí, no se quede solo con eso, comparta este video con alguien que usted ama, con ese familiar mayor que lleva años sin confesarse, con esa persona que usted sabe que necesita escuchar esto. Y si todavía no forma parte de esta comunidad, suscríbase ahora, porque lo que estamos construyendo aquí no es simplemente un canal de YouTube, es un espacio de gracia, un lugar donde la verdad se dice con amor y donde usted, sin importar su edad ni su historia, puede encontrar el camino de regreso. Suscríbase, active la campana y quédese, porque aún nos faltan los pecados más silenciosos y más profundos, los que nadie quiere nombrar. Continuamos, y quiero que sepa algo antes de que empiece esta parte. Lo que viene ahora no es fácil de escuchar. Tampoco fue fácil para mí aprender a decirlo. Durante años, como confesor joven, yo mismo dudaba si debía tocar ciertos temas con personas mayores. Me preguntaba, ¿no es cruel sacar esto a la luz a esta altura de la vida? ¿No es mejor dejarlo descansar? Fue un anciano sacerdote, mi director espiritual durante muchos años, quien me respondió con una frase que llevo grabada en el alma: Ángel, la misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero tampoco la tiene el pecado. Mientras el alma vive, tiene la posibilidad de sanar. Negársela por miedo o por comodidad no es caridad, es cobardía. Desde ese día hablo claro, con amor, pero claro. Pecado número 5, la idolatría doméstica. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, este pecado es algo aterrador precisamente porque se disfraza de virtud. Hay personas mayores que han convertido a sus hijos en su Dios, a su familia, a su salud, a su dinero, a su reputación. Y no lo digo en sentido figurado,
lo digo en sentido teológico preciso. El primer mandamiento no solo prohíbe adorar estatuas, prohíbe poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. El Catecismo, en su número 2113, habla de idolatría cuando el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar del Creador. ¿Cuántas personas mayores viven en una angustia permanente? No por falta de fe, sino porque han depositado toda su esperanza en sus hijos. ¿Cuántas no pueden dormir? No por preocupación legítima, sino porque en algún momento, sin darse cuenta, transfirieron a sus seres queridos la confianza absoluta que solo Dios merece. Esto se manifiesta de muchas formas. En el control excesivo sobre los hijos adultos, en la incapacidad de soltar, de confiar, de decir, Señor, yo hice lo que pude, ahora te los entrego. En el resentimiento cuando los hijos toman decisiones propias, en la manipulación emocional, aunque sea inconsciente, para mantener el control. No es que amar profundamente a la familia sea pecado, es que cuando ese amor se convierte en la fuente última de sentido, en el centro alrededor del cual gira toda la existencia, algo en el orden espiritual se ha roto. Pregúntese hoy, ¿puede usted soltar? ¿Puede usted decirle a Dios? ¿Puede usted soltar? ¿Puede usted decirle a Dios, de verdad, hágase tu voluntad sobre las personas que más ama? Si la respuesta le cuesta demasiado, hay algo ahí que examinar. Pecado número 6. El escándalo dado. El ejemplo que destruyó la fe de otros. Este es uno de los pecados más silenciosos y más graves de una vida larga. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 6, con una contundencia que helará la sangre de quien lo escuche de verdad. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mas le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. El escándalo, en lenguaje teológico, no es simplemente hacer algo llamativo o escandaloso en sentido coloquial. Es cualquier acción, palabra o actitud que lleva a otro a pecar o alejarse de Dios. Ha habido en su vida momentos en que su ejemplo, su comportamiento en la familia, su manera de hablar de la iglesia, su actitud ante la fe, llevó a otra persona a alejarse de Dios. Pienso en padres que hablaban mal de los sacerdotes delante de sus hijos, en abuelos que ridiculizaban la oración, en personas que vivían una doble moral tan evidente que sus propios hijos decidieron que la fe era una farsa, en matrimonios que se separaron de maneras que dejaron a los hijos con heridas espirituales profundas. No le estoy pidiendo que cargue con una culpa paralizante, le estoy pidiendo que lo nombre, que lo lleve al confesionario, que le diga al Señor, hubo personas en mi camino que se alejaron de ti y yo tuve parte en eso. Eso es lo que necesita el alma para quedar libre. Pero hay un pecado más, uno que casi nadie menciona, uno que he escuchado en el confesionario con una frecuencia que me ha sorprendido incluso a mí. Un pecado que tiene que ver con Dios mismo, con la oración, con una promesa que se hizo en un momento de desesperación y que nunca se cumplió. El velo se romperá cuando lo nombre. Quédese. Pecado número 7. Los votos y promesas rotos ante Dios. ¿Recuerda usted algún momento de su vida en que, en medio de una crisis, le prometió algo a Dios? Señor, si mi hijo sale adelante, voy a cambiar de vida. Virgen Santa, si me curo de esta enfermedad, voy a ir en peregrinación. Dios mío, si resuelvo este problema, nunca más vuelvo a hacer esto. Millones de personas han hecho esas promesas y millones las han olvidado en cuanto pasó la crisis. El Catecismo, en su número 2101, enseña que los votos hechos a Dios son actos de devoción y de religión que obligan moralmente. Y el incumplimiento deliberado de una promesa hecha a Dios es, según la tradición moral de la Iglesia, una falta contra el segundo mandamiento. No todas las promesas tienen el mismo peso, pero sí tienen peso.
Y cuando una persona lleva años, décadas con una promesa incumplida en la conciencia, eso actúa como una grieta en la relación con Dios, como una deuda que no desaparece porque no se hable de ella. Quiero contarle algo que viví de cerca. Un amigo de mi familia, un hombre mayor al que llamaré don Felipe, había prometido en su juventud hacerse terciario franciscano si superaba una enfermedad grave. Superó la enfermedad. La promesa quedó olvidada durante 40 años. Cuando llegó a la vejez, empezó a sentir una inquietud espiritual que no sabía explicar. Una sensación de que algo en su relación con Dios estaba incompleto. Fue en una conversación conmigo cuando lo conectamos, cuando lo nombró, cuando lo llevó a confesión. Y cuando, con la ayuda del sacerdote, discernió qué parte de esa promesa podía todavía cumplir de alguna forma y qué parte podía ser conmutada por otra práctica de piedad, la paz que llegó después de esa confesión fue, según sus propias palabras, como quitarme un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Pecado número 8, la asedia, la tibieza espiritual sostenida. Este es el último pecado de esta parte. Y es algo aterrador porque es quizás el más extendido entre los católicos de larga trayectoria. La asedia, en griego antiguo, la falta de cuidado, la pereza espiritual, el tedio de las cosas de Dios. No es incredulidad, la persona que sufre asedia sigue creyendo, va a misa, reza a veces, pero hay una frialdad interior, una distancia, una sensación de que Dios está muy lejos o de que la fe ya no produce nada nuevo. Y en lugar de luchar contra esa frialdad, la persona se instala en ella, la acepta, la normaliza. Santo Tomás de Aquino consideraba la asedia uno de los 7 pecados capitales, no porque sea siempre un pecado mortal en sí mismo, sino porque es la puerta de entrada a todos los demás. Cuando el alma se aburre de Dios, cuando la oración se vuelve rutina vacía, cuando la misa se convierte en un trámite, el corazón queda expuesto y vulnerable a todo. Y para las personas mayores, la asedia a veces llega disfrazada de cansancio legítimo. Ya he vivido mucho, ya recé bastante, ahora me merezco descansar. Hermano, hermana, el descanso verdadero no está en alejarse de Dios, está en acercarse a Él de una manera nueva, más profunda, más desnuda, sin actuaciones, sin performances religiosas, solo el alma y su Creador. Si llegó hasta aquí, quiero decirle algo desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Usted no está aquí por casualidad. Dios no usa casualidades. Este video llegó a usted porque hay algo en su alma que está buscando claridad, libertad, paz. No deje que este momento pase sin hacer algo con él. Suscríbase a este canal, no para seguir un youtuber, sino para tener un espacio donde la fe se toma en serio, donde nadie le va a decir solo lo que quiere escuchar, sino lo que su alma necesita. Y comparta este video. Piense en esa persona mayor en su familia, en su comunidad, que lleva años sin confesarse, que comulga cada domingo sin haberse detenido a examinar su conciencia en profundidad. Este video puede ser el instrumento de Dios para tocarla. Hemos llegado al final y quiero que sepa que este momento, este preciso instante en que usted está escuchando estas palabras, tiene un peso espiritual que quizás no alcanza a dimensionar todavía. Ha escuchado los pecados, ha reconocido quizás algunos de ellos en su propia historia, ha sentido esa incomodidad interior, que no es otra cosa que la voz del Espíritu Santo llamando a la puerta del alma. Ahora viene lo más importante, no el diagnóstico, la cura, porque de nada sirve saber que uno está enfermo si no se acerca al médico. Y el médico del alma, en la tradición católica de 2000 años, tiene un nombre preciso, el sacramento de la reconciliación, la confesión. ¿Por qué la confesión general puede ser necesaria a esta altura de la vida? Existe una distinción importante que muchos desconocen.
Está la confesión ordinaria, la que hacemos regularmente, donde repasamos los pecados cometidos desde la última vez que nos confesamos. Y existe lo que se llama confesión general, una revisión más profunda, más amplia, que abarca un periodo largo de vida. A veces toda la vida. ¿Cuándo es recomendable una confesión general? Cuando hay razones serias para creer que confesiones anteriores fueron inválidas. Esto ocurre cuando se confesaron pecados sin verdadero propósito de enmienda, cuando se ocultó deliberadamente algún pecado grave al confesor, cuando la persona no tenía suficiente comprensión del sacramento en el momento de confesarse. También es recomendable, no obligatoria, pero sí muy recomendable en momentos de transición importante en la vida. Y hermano, hermana, ¿hay acaso transición más importante que la que vive una persona mayor que se prepara para encontrarse con Dios? No lo digo para asustarme, lo digo para liberar. Una confesión general, bien hecha, es, según los grandes maestros de la espiritualidad, una de las experiencias más transformadoras que puede vivir un alma. San Ignacio de Loyola la recomendaba al inicio de los ejercicios espirituales. San Alfonso María de Ligorio la consideraba el mejor regalo que un fiel podía hacerse a sí mismo. ¿Cómo preparar la confesión? Paso a paso. Quiero darle ahora una guía práctica, no teórica, práctica, porque la teología sin aplicación es solo filosofía. Primer paso, el silencio y la oración preparatoria. Antes de sentarse a examinar su conciencia, pida la ayuda. El silencio y la oración preparatoria. Antes de sentarse a examinar su conciencia, pida la ayuda del Espíritu Santo. No es un trámite, es una necesidad real. Sin la luz de Dios, el examen de conciencia se convierte en un ejercicio de memoria selectiva donde recordamos lo que queremos recordar y olvidamos lo que nos incomoda. Una oración simple pero poderosa. Señor, ilumina mi memoria, ayúdame a ver lo que tú ves, dame valentía para decir lo que mi alma necesita decir. Segundo paso, el examen por décadas de vida. Para una confesión general, le recomiendo dividir su vida en periodos de 10 años, la infancia y adolescencia, los 20, los 30 y así sucesivamente. En cada periodo pregúntese qué heridas causé, ¿qué promesas incumplí? ¿A quién no perdoné? ¿En qué momentos puse algo o a alguien antes que a Dios? ¿Hubo pecados graves que caí en confesiones anteriores? No necesita recordar cada detalle con precisión quirúrgica. Dios no es un juez burocrático que necesita fechas exactas, pero sí necesita honestidad. La honestidad del alma que dice, Señor, en esa época de mi vida, esto fue lo que pasó. Tercer paso, escribirlo. Sé que esto puede parecer anticuado, pero escribir los pecados en papel, en privado, para quemarlo después si lo desea, tiene un poder enorme. Sacar algo de la oscuridad interior y ponerlo en palabras concretas es el primer acto de liberación. Muchas personas descubren, al escribir, pecados que habían enterrado tan profundamente que ya no los perciben conscientemente. La mano a veces sabe lo que la mente prefiere no recordar. Y ahora viene algo que quiero decirle directamente al alma, algo que he visto suceder en el confesionario con una frecuencia que me ha enseñado más sobre la misericordia de Dios que todos los libros de teología que he leído. Quédese, porque lo que viene puede ser exactamente la palabra que usted necesitaba escuchar hoy. El velo se romperá en los próximos minutos. Cuarto paso, acercarse al confesor adecuado. Para una confesión general, si es posible, busque un sacerdote con quien pueda tener tiempo suficiente, no una confesión de 2 minutos entre misas, pida una cita. Explique que desea hacer una revisión profunda de su vida. Todo sacerdote bien formado entenderá y agradecerá esa petición. Si hay vergüenza, y es normal que el aya recuerde esto, el sacerdote en el confesionario no es el mismo, es instrumento de Cristo. El sigilo sacramental es absoluto e inviolable. Lo que usted diga en ese confesionario muere ahí.
Ningún sacerdote puede revelar jamás, bajo ninguna circunstancia, lo que escuchó en confesión. Es una de las leyes más sagradas e inviolables de la Iglesia. La vergüenza que siente antes de confesarse es exactamente la presión que el enemigo ejerce para mantener encadenado. Porque él sabe, y esto es doctrina, no metáfora, que en el momento en que usted pronuncie ese pecado en voz alta ante el representante de Cristo, su poder sobre usted desaparece. La Cuaresma como puerta, no como carga. Quiero terminar con algo que siento profundamente. La Cuaresma no fue diseñada por la Iglesia para hacernos sentir culpables. Fue diseñada para darnos una oportunidad. 40 días que hacen eco de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, de los 40 días de Jesús en el desierto antes de comenzar su misión. El desierto en la tradición bíblica no es un lugar de castigo, es un lugar de encuentro. Es donde Dios habla al corazón, como dice el profeta Oseas, sin las distracciones del mundo, sin el ruido de la vida cotidiana. Esta Cuaresma, Dios le está ofreciendo su desierto personal. Un espacio de 40 días para detenerse, para mirar hacia adentro, para soltar lo que ha cargado demasiado tiempo, para llegar a la mesa eucarística en Semana Santa, no por costumbre, no por inercia, sino con el alma limpia y el corazón ardiendo. Y para usted que ha vivido más de 60 años, que ha visto mucho, que ha amado y perdido y luchado y a veces caído, este encuentro con la misericordia de Dios no es el final de algo. Es el comienzo de la etapa más luminosa de su vida espiritual. Experiencia personal final. El testimonio que lo cambió todo. Permítame terminar con algo muy personal. Mi madre, una mujer de fe profunda, silenciosa, constante, llegó a sus últimos años de vida con una paz que yo, siendo sacerdote, a veces le envidiaba. Una paz que no era resignación, era certeza. Un día le pregunté cuál era su secreto. Me respondió con una simplicidad que me desarmó. Ángel, hace años decidí no guardar nada. Todo lo que pesa, lo llevo a confesión. Todo lo que duele, lo llevo a la oración. Y todo lo que no puedo resolver, se lo entrego a la Virgen. Así no cargo con nada que no sea mío. No cargo con nada que no sea mío. Esa frase, hermano, hermana, es la síntesis de toda una teología de la misericordia. Usted no tiene por qué seguir cargando con lo que no le pertenece, con culpas que ya fueron perdonadas pero que nunca terminó de soltar, con pecados que confesó a medias, con heridas que nunca llevó al sacramento porque pensó que era demasiado tarde. No es demasiado tarde. Mientras el alma vive, la misericordia de Dios está disponible completamente, sin condiciones, sin límite de tiempo, sin caducidad. Si este video tocó algo en usted, no lo deje pasar como si fuera un contenido más. Haga una cosa concreta esta semana, solo una. Busque un confesionario, haga una cita con un sacerdote, siéntese en silencio con papel y lápiz y empiece a escribir. Dé el primer paso, aunque sea pequeño. Dios hará el resto. Y si conoce a alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo mayor que lleva años alejado del sacramento, que comulga cada domingo sin haberse confesado en décadas, comparta este video con esa persona. Puede ser el instrumento de Dios para cambiarle la vida. Suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. No somos un canal de entretenimiento religioso. Somos una comunidad de almas que buscan a Dios en serio, que no tienen miedo de la verdad, que saben que la fe verdadera no es cómoda, pero sí es libre. Active la campana de notificaciones para no perderse ningún video, porque cada semana traemos contenido que su alma necesita, no el que quiere, el que necesita. Y recuerde siempre esto con lo que termino cada enseñanza. Dios no le pide perfección, le pide honestidad. No le pide que no haya caído, le pide que se levante. Y el sacramento de la reconciliación es precisamente la mano de Dios extendida para ayudarle a ponerse de pie. Que esta Cuaresma sea para usted el comienzo de algo nuevo. Que la comunión de Semana Santa
sea la más consciente, la más libre, la más verdadera que haya recibido en toda su vida. Que Dios le bendiga y que la Virgen le acompañe en cada paso de este camino. Hasta el próximo video. Con todo mi afecto sacerdotal, Padre Ángel Espinosa.